Muy buenas tardes, desde Canal 7, Formosa Capital. Empezamos un ciclo de conversaciones entre mujeres y con mujeres, y se llama por eso Mujeres con Voz y Mujeres con Voz. Es un ciclo que vamos a estar todos los lunes a las 19:30 a 20 horas. Somos un grupo de mujeres militantes por los derechos humanos, comprometida con nuestra realidad social, y sobre una idea original de la doctora Viviana Babini, que siempre nos apoyó, lanzamos este desafío. No somos parte del medio, no somos periodistas, queremos aclarar, somos militantes de la vida, somos militantes por los derechos humanos. Entonces, hoy empezamos un nuevo desafío en nuestra vida como mujeres militantes. Sobre todo queremos hablar sobre los derechos humanos. Vaya tema, ¿no? Los derechos humanos en su forma integral. Las leyes, sus aplicaciones, también los organismos que se ocupan o que se deberían ocupar de garantizarlos, un sinfín de cosas que atañen a toda esa problemática que muchas veces el vecino común no lo conocemos. Es por eso que tenemos en este gran equipo profesionales muy avesadas en el tema. Entonces, hoy, por ejemplo, nos acompañan la doctora Claudia Carvajal, la doctora Bianca Capelletti Ullón. También ustedes vieron en el avance parte del equipo que son la doctora Gladys Bobadilla, la licenciada Ana Costa Ackenbrand, la doctora Melissa Silva, la profesora Vilma Centurión, y sobre todo el apoyo moral de un grupo grande de mujeres que ven en esta ocasión una oportunidad única para difundir, educar y concientizar sobre los derechos humanos. ¿No es así, doctora Carvajal? Sí, ahí por fin estamos arrancando. En esto somos nuevas, mi debut televisivo, así que sepan entender algunas cosas. Sí, eso vamos a intentar con Bianca hoy, comenzar a hablar un poco de qué son los derechos humanos y en qué contexto venimos a hablarlo, Bianca. Bueno, venimos a hablarlo, Claudia, en el contexto de que desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre se realiza una campaña que se llama Únete, que es para luchar contra la erradicación de la violencia contra la mujer. Esto se inició como una iniciativa, valga la redundancia, de la ONU desde el 2008. En ese marco, este grupo de mujeres que comentaba Miriam, empezamos a charlar a ver qué podemos hacer para llevar conciencia sobre los derechos humanos y en particular los derechos de la mujer. A raíz de esto surgió ir conversando, ir hablando, a ver qué se podía hacer y ahí esta maravillosa idea de la doctora Babini y el compromiso de muchas mujeres, hoy somos 3, cada programa vamos a ir rotando, y las mujeres que también están colaborando desde atrás, que tal vez no van a aparecer en cámara, pero que siempre están aportando ideas y elementos para que podamos llevar educación, que sepamos cuáles son nuestros derechos y los podamos hacer valer. Así que en ese marco, hasta el 10 de diciembre, que es el Día de la Lucha por los Derechos Humanos, una de nuestras acciones para activar esto es este programa. Espero que nos quedemos por siempre, así tenemos más llegada a más gente, a más mujeres y también a más hombres para que sepan reconocer las diferencias, sepan luchar con nosotras por los derechos de todos. Sí, en ese sentido, si comenzamos a hablar de derechos humanos, deberíamos comenzar señalando que históricamente se dio en la humanidad una lucha de los seres humanos por ser libres. Históricamente se vio a lo largo de la historia y a través de miles de años que siempre habían grupos que sometían a otros grupos de seres humanos. Con esto llegamos al siglo XIX, que se da la revolución en Estados Unidos y ahí primero se habla de libertad, de igualdad, de derecho a la búsqueda de la felicidad, la Revolución Francesa, la Asamblea del año 13 que abolió la esclavitud, después
si ven en el siglo XX ya, Gandhi fue el que introduce esta idea de la no violencia, es decir, de la lucha por los derechos humanos sin utilizar la violencia. El pequeño problemita que tuvo la humanidad fue la existencia de 2 guerras mundiales atroces, con la extinción de millones de personas, y ahí 50 países en el año 1946 deciden unirse para dignificar al ser humano y para poner como centro de todo al ser humano. En función de esto, entonces, en 1948 se dicta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde, fíjense que hay algo que es desconocido, y es el rol que tuvo la mujer en esa convención. Eleanor Roosevelt, quien era representante de Estados Unidos en esa convención, la llevaron como única mujer y le dijeron, bueno, es mujer, molesta, mandémosla a la comisión de redacción. Fue a la comisión de redacción, y de allí que hoy, desde que se sancionó, por ejemplo, hay términos que se utilizaron y que se lo debemos a la existencia de mujeres en esa convención, y especialmente a Eleanor Roosevelt. El proyecto inicial era Declaración Universal de los Derechos del Hombre. La intervención de Eleanor Roosevelt hizo que sea Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y así hubieron otras mujeres que intervinieron también en la convención, y que motivaron y generaron que entre los derechos básicos estuviese el derecho al voto, la paridad de género. O sea que ven que la mujer aparece como síntoma distintivo también en esta cuestión básica respecto de los derechos humanos. Entonces, a partir de 1948 es que podemos hablar de derechos humanos. El tema es, ¿qué son? ¿Cómo podrías explicarlo fácilmente, como nos explicaban a nosotras nuestras profesoras de la facultad? A ver, Clau, los derechos humanos son atributos inherentes a la persona, al humano, por el solo hecho de ser humano, ¿sí? A ver, si yo tengo que pensar en qué deseo para mi vida, ¿qué deseas vos, Clau? ¿Qué deseas, Miriam? ¿Qué es lo que vos querés para tu vida? Ser libre. Ser libre. Si vos comenzás, me ubico en los 20 años y digo, bueno, quiero estudiar, quiero tener una carrera universitaria, acceder a un título universitario, quiero formar una familia, quiero votar. Quiero tener hijos. Claro. Quiero elegir y ser elegida. Entonces, ahí estamos hablando de derecho a la salud, derecho a la educación, porque siempre que escuchamos sobre estos derechos parecen cosas que quedan allá en una letra muerta, o hasta acá decimos, bueno, pero los derechos humanos tienen que ver con la guerra, con el proceso, con cosas que hoy día para nosotros no son reales, no están en nuestra vida. Si aparecen como alejados, si no los hablamos, aparte hay otra cuestión que es importantísima, es si uno no sabe qué derechos tiene, difícilmente pueda querer ejercitarlos y busque cómo lograr que se los reconozcan. Entonces, por eso nosotras entendemos que la difusión de la existencia de los derechos humanos básicos es importante. La cuestión fundamental es que cuando nacen en 1948, ¿qué era lo más importante que había que proteger? La vida. Entonces aparece como indispensable la protección del derecho a la vida. Los derechos humanos nacen, vos lo decías, con una claridad absoluta, es decir, son inherentes al ser humano. El ser humano, por ser humano, es digno, y por ser digno merece protección. Ese es el meollo de la cuestión. Aparece el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a poder expresar mis ideas, a tener ideas propias, a elegir mi religión, a profesarla en paz, a que no corra ningún riesgo de ser sometido a un trabajo esclavo, a que mi trabajo sea remunerado, a que yo en la familia tenga un rol similar al del hombre y que pueda intervenir en la educación y decidir sobre la educación de mis hijos. Acuérdense nosotras tenemos, vos no sé si existías,
Pero nosotras, en el 83, uno de los temas importantes que se generan... La patria potestad compartida. La patria potestad compartida se genera a raíz de la lucha de muchos grupos durante decenas de años y finalmente obtuvimos esa ley de patria potestad compartida. Antes el hombre decidía qué era lo mejor para los hijos, todo lo decidía el hombre. Entonces hoy estamos en un lugar absolutamente diferente. Pero hay otra cuestión que pasa por ahí inadvertida o... Teníamos la obligación de llevar el apellido del marido. Exacto. La otra cuestión, la ley de divorcio. Hoy no tenemos que decir, no quiero estar con este señor porque se terminó. Hoy podemos decir, no quiero estar con este señor porque se terminó el amor. Antes teníamos que hacer un litigio, demostrar determinadas causales para que nos reconozcan y existía solamente una separación de hecho. El que no vivió esa época no puede quizás vislumbrarlo porque ya tenemos todos estos derechos. Sí. También Ahora, la diferencia entre hijos legítimos y ilegítimos. Si estaban dentro de un matrimonio eran legítimos, si estaban fuera del matrimonio eran ilegítimos. ¿Qué es lo que va cambiando? Que estos derechos humanos apuntan a la igualdad. Eso es lo que se quiere lograr. Entonces, por eso, a raíz de la aplicación de estos derechos humanos por los estados, se van suprimiendo todas estas leyes o estas situaciones, o se intenta suprimir situaciones que opaquen esos derechos, que los anulen. Y es fundamental respecto de esto señalar que por ahí nos quejamos, hay Argentina, hay mi clase política, hay... No, tenemos que poner en valor las cosas que tenemos. Tenemos una constitución que se reformó en el año 1994. En esa oportunidad histórica, sabiamente se incorporan todos los tratados de derechos humanos al texto constitucional. ¿Qué pasaba antes? Antes planteaba una mujer, no, porque me siento discriminada y hay una convención de los derechos de las mujeres o una convención de los derechos internacionales del niño y aparecía toda una discusión que si los tratados estaban sobre las leyes, debajo de las leyes, no. Hoy no hay discusión posible. Todos los derechos humanos, todas las convenciones y los tratados están incorporados al texto constitucional. Imagínense que la semana pasada, por ejemplo, se incorpora, es incorporada también como integrante de esta cantidad de convenciones y tratados sobre los derechos humanos, las cuestiones de los adultos mayores, sí, que era un sector vulnerable que no tenía tan clara protección. Ahora, que aparezca todo esto en la Constitución y dice, ¿y qué me quieren decir con eso? Bueno, pero también convengamos que a partir de la instalación de la democracia en el año 83, nuestro país empezó a visibilizar y a avanzar a grandes rasgos, a grandes pasos, la concreción de esas leyes, ¿no es cierto? Porque en un Estado de Derecho es posible avanzar con la concreción y con la aplicación de esas leyes y de esos tratados. Y una de las cuestiones básicas es el derecho a vivir en democracia, el derecho a vivir en paz. Que las convenciones, si hay algo que enseñan, es que la democracia no se agota con tener que ir a votar una vez al año. No, esto trae una serie de implicancias que a lo largo de nuestros programas los vamos a ir diseñando, hablando, debatiendo, pero lo más importante es que vamos a ir dándoles datos, información acerca de cuáles son los derechos, a dónde pueden acudir si consideran que un derecho fue vulnerado. Y en ese contexto que hablábamos de que está incorporado en la Constitución Nacional, decíamos que antes uno iba con un reclamo y le decía al juez, ay sí, porque considero que tal tratado, qué sé yo. Los tribunales internacionales respecto de esto dijeron, todos los derechos humanos básicos, las garantías básicas son operativas. En consecuencia, si el Estado no reglamentó, porque todo esto es como un paraguas, que después tenemos que bajar a la realidad, ¿cómo? A través de las leyes que reglamenten. Claro. Entonces, si un Estado no lo hizo, no le interesó, si hubieron reclamos, si hubieron propuestas, si hicieron caso omiso, y uno va con un reclamo, no hay modo posible de desentenderse porque ya dijeron los organismos internacionales que esas garantías son operativas. Claro.
Operativo quiere decir, por ahí, para bajarlo porque es como un concepto muy técnico, muy jurídico. Operativo quiere decir que se aplica directamente, que no necesita, muchas veces el Congreso sanciona una ley, pero esa ley necesita que sea reglamentada para aplicarse, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué quiere decir? Se necesita una reglamentación para aplicar el derecho a la vida, para que yo pueda luchar para que se me respete ese derecho a la vida o ese derecho a la salud. ¿Sí? Directamente yo puedo acudir a lo que dice esa convención respecto a lo que a mí me está pasando. Una obra social no está cubriendo lo que tiene que cubrir, no se me está asegurando el derecho a la salud. Entonces yo puedo citar esa convención internacional que me da el derecho a acceder a salud realmente, y se va a aplicar directamente, no necesita que haya una reglamentación que me diga cómo se va a aplicar ese derecho. El derecho existe y se aplica directamente. Es por eso que acá los responsables, porque vamos a decir, están todos los tratados, todo muy lindo, como decía Clau, la Constitución, están incorporados, perfecto. ¿Quiénes son los responsables de hacer cumplir esos tratados? Es el Estado. El Estado, el gobierno provincial, municipal y nacional. Y justamente por eso es que al ver en nuestra realidad cotidiana acá en Formosa, que muchos de esos derechos no se están cumpliendo, especialmente la asistencia a la salud, y también igual trabajo, igual remuneración, se están violando desde el Estado muchísimo los derechos del trabajador, porque tenemos la precarización en todos los niveles dentro del Estado, la precarización del trabajador. Entonces, sabemos que mucha gente desconoce sus derechos. Entonces, como somos mujeres militantes, estamos en contacto cotidiano con nuestros vecinos, recorremos los barrios, tenemos interacción todo el tiempo con un sinfín de estamento de la sociedad. Entonces, eso es lo que nos animó a hacer este programa, que justamente es eso, difundir y concientizar sobre nuestros derechos. Fíjense que hay algo sencillito, es decir, por ahí no se dimensiona la dimensión de los derechos humanos. Los derechos humanos son garantías que se establecen a partir de 1948 y que protegen al individuo, al ciudadano, a la persona. No importa dónde esté viviendo, no importa qué nacionalidad tenga, no importa a qué raza pertenezca, no importa si tiene o no tiene una discapacidad, no importa si profesa una u otra religión, protege a todos, se habla de la universalidad. Y estos derechos, justamente después de la terrible experiencia ante la guerra y cómo el Estado era una lucha y la ideología, de imponer una ideología, extinguir determinados pueblos, entonces por eso surge esto, y las garantías son del individuo frente a los poderes estatales, a los poderes del Estado. ¿Quién debe garantizarlos? El Estado. Ahora, digamos, señalemos los más importantes como para dar un avance sobre cuáles son los derechos humanos fundamentales. Bueno, los derechos humanos fundamentales son, como venimos diciendo, el de la vida, la salud, la libertad de expresión, la libertad de trabajo, tener igual remuneración por igual trabajo, el de igualdad, todo lo que vaya en busca de la felicidad del ser humano, de cubrir sus necesidades, el derecho a la familia, el derecho a la protección de esa familia, el derecho a la libertad de asociación, a la vivienda digna, a la vivienda digna, a la educación, el acceso al agua, tan el acceso importante, a la justicia. A la justicia, que ahí podemos comentar ahora lo que estableció el Superior Tribunal de Justicia respecto a las reglas de Brasilia, que las incorpora en su tratamiento para que las personas, son reglas que lo que hacen es intentar que la persona pueda llegar más fácilmente a la justicia. Entonces, de esta manera se han establecido delegaciones vecinales que pueden conocer formas de
llevar a cabo las causas y de conectar con la persona que va a la justicia. Hasta en la forma, recientemente el Superior Tribunal de Justicia emitió una resolución que establece el modo en el que tienen que escribir los jueces para que sea más cercano a la gente. Ese es un ejemplo práctico. Y la gente tiene que saber, las personas tienen que saber que no tienen que quedarse con esto ya es así, ya no, bueno, es lo que me toca, es la vivienda que tengo, si no tengo acceso a agua está bien. Como venimos viendo, todo lo que generó un cambio, ¿sí?, fue producido por la unión de las personas, por saber cuáles son los derechos, unirse y luchar por ellos. Reclamarlos, básicamente. Pero difícilmente puedan reclamarlos si no los conocen. En ese sentido, vos decías bien que el Superior Tribunal hace ya unos buenos años puso en vigencia las reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia son unas reglas que rigen en el espacio judicial para que todo el sistema judicial adopte determinadas medidas para hacer más fácil el acceso, sobre todo de quienes, de los vulnerables. O sea, el que tiene medios se busca un abogado, el abogado lo asesora, accede a la justicia sin inconveniente. Ahora, hay grupos vulnerables por diferentes motivos. Por ejemplo, las mujeres. ¿Por qué son vulnerables las mujeres? Porque históricamente el género que ocupó el rol de poder en todos los espacios fue el hombre. Entonces, hoy hay diferentes medidas a través de convenciones, leyes y demás, que lo que intentan hacer es equiparar en derechos, pero en la realidad. Lo mismo los niños. ¿Por qué son vulnerables? Por razón de la edad y la incapacidad. Los sufrientes mentales. ¿Por qué? Porque no pueden ejercer sus derechos por sí mismos. Los integrantes de los pueblos originarios. Las personas que por cuestiones económicas carecen de medios para acceder. En todos esos supuestos, entonces, como decía bien Bianca, si tienen alguna duda sobre tener o no esos derechos o sienten, vivo esta situación, ay, me siento incómodo con esto, me parece que no debería ser así, consulten, hay delegaciones vecinales en cada uno de los barrios, preguntan, en las delegaciones vecinales le van a decir, mira, busca asistencia gratuita, puede tener asistencia gratuita en tal o cual dirección o espacio de defensa pública del propio Poder Judicial. Porque hace un buen tiempo la OEA dijo que la garantía de acceso a justicia de los sectores vulnerables estaba en la defensa pública. Así es. Y otra cosa que es muy importante, que nosotros, como para ir cerrando esto, es que sepamos que el Estado no es bueno que estableció organismos que luchen por los derechos de la mujer, que luchen por los derechos de los discapacitados, de los niños. Estos organismos son la clara concreción, ¿sí? Es decir, que el Estado cumple con estos tratados internacionales. Por eso lo están haciendo, porque es su deber, por ende es su deber asegurarnos todos nosotros que se cumpla con nuestros derechos humanos. En definitiva, lo que implican los derechos humanos es la ambición de todos por vivir en una sociedad en paz, que convivamos en paz, que miremos al otro como ser humano también digno, y con esto, por hoy creo que logramos dar más o menos un pantallazo sobre lo que son los derechos humanos y en particular los vamos a ir desarrollando en diferentes ediciones. Seguramente que el oyente habrá detectado algunas fallas, como dije al principio, no somos personas del medio, pero tenemos mucha voluntad para aprender, tenemos gente que nos asesora, gracias Guillermina, gracias Gabriel, y por la gente que nos está apoyando acá detrás de cámara, que la doctora Viviana Babini, la doctora Gladys Bobadilla, la profesora Vilma Centurión, infinitas gracias. Y a los oyentes, a los televidentes, estamos a disposición. Hasta la próxima, el 10 de diciembre, recuerden que es el Día de los Derechos Humanos y piensen acerca de eso. Y el próximo lunes a las 19:30 estaremos de vuelta con ustedes. Si tienen alguna cuestión, pregunta o consulta, pueden comunicarse con los medios del canal, de Canal 7 Formosa, o en nuestros Instagram particulares. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches.